un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. Por supuesto que le deseamos que esté teniendo un venturoso día. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y sí, estamos listos para llevarle una vez más esta transmisión. En la conducción, como siempre, su servidor Jerónimo Flores González, y en la producción Víctor, Jorge y Pamela. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. Mire, lo invitamos a que nos siga durante el programa. Ya están listos aquí en el estudio los integrantes del equipo para su participación semanal. Y muchas gracias por apoyarnos y por su confianza. En un momento comenzamos. Bien, ya nos encontramos aquí en el estudio para llevarles un programa más de Ecos de la 4T. Y miren, ya está aquí con nosotros el profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Licenciado Jerónimo, qué gusto, muy buena tarde. El gusto para mí es, como siempre, tenerlo aquí. Gracias. Disfrutar de su compañía y también que nos comparta sus reflexiones, sus puntos de vista sobre Sí, cómo no. esto que cada vez se pone más interesante. Pues es que ya se está acercando la hora de... ¿Cuenta regresiva? Sí, ya estamos a escasos un mes de la fecha fatal para muchos y bienaventurada para otros. Y yo digo que la bienaventuranza será para quienes están enarbolando precisamente el proyecto de hacer que la 4T continúe y se refuercen esas estructuras en las cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado pues un hito en la historia de México, porque nunca antes, en tan poco tiempo, se habían logrado avances sustantivos, tanto en el aspecto económico como en los aspectos de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, que queda ahí para los mexicanos, pues estamos hablando de obras tan importantes como el transísmico, que fue un sueño acariciado desde el siglo XIX, con la época de Juárez y de Porfirio Díaz, en donde se quería hacer que ese corredor, esa cinturita de nuestra república, pudiera unificar los dos océanos. Y hasta en el siglo XXI, en el que nos encontramos, se logra mantener ese sueño. Y desde luego el otro aspecto, que es el Tren Maya, luego el tener otra refinería más, que suman ya 7 refinerías, más 2 coquizadoras. Luego tenemos el AIFA, que es un aeropuerto de primera clase, y que los opositores decían que era la central avionera. Entonces, desde luego que el eso... de Tulum también. El de Tulum. Desde luego que eso hace posible que nuestro país recobre una dinámica importantísima en la economía nacional. Y hay otros aspectos que tienen que ver con el manejo de las finanzas. Hoy por hoy nuestro peso está más fortalecido a tal grado de que le han dado también en calificar como el superpeso. Entonces, ¿eso qué le garantiza a los mexicanos?
tener estabilidad económica. Hoy por hoy también hay que decirlo, México es uno de los países con menos desempleo, y para nosotros el hecho de mantener una economía dinámica es precisamente con estos empujes dentro del desarrollo industrial y económico, y desde luego a los empresarios, hay que decirlo, y se lo ha referido también el propio presidente cuando asistió a la reunión de los banqueros en Acapulco, de que no les ha ido mal, no les ha ido mal. Entonces, cuando hay ese tipo de condiciones en cuanto al desarrollo económico, se refleja sin duda alguna en la tranquilidad y la paz social. Hoy no vemos esos problemas de fenómenos que le afectaban en los regímenes anteriores, en los sexenios anteriores, en de que al concluir un sexenio venían cuestiones de inflación, pero brutal. Crisis financieras. Y crisis financieras y devaluaciones. Entonces, hoy por hoy, pues las relaciones que están teniendo los industriales con el sector público, pues son muy halagüeñas, porque hay un buen entendimiento, y sobre todo porque lograron entender que eran otros tiempos los que se venían con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque en el pasado lo que existía en este maridaje entre el sector público y el sector privado era una corrupción ramplona, en donde prevalecían los moches, prevalecían los negocios al amparo del poder público. Entonces hoy vemos con mucho interés el que, por más que la oposición esté mencionando que el país está al borde de la desgracia, porque está la economía nacional quebrantada, pues lo único que se advierte es que son falacias y viles mentiras. Entonces eso para nosotros debe de ser un aliciente de que las cosas van caminando por el camino adecuado. Oye, profesor, interesante, muy significativa también, por supuesto, la información dada a conocer en la conferencia mañanera por el presidente de que el gobierno, en cuanto a de la cuarta transformación, en cuanto a su evaluación, un 70% lo aprueba. Sí. 70%. ¿Qué le dice esa aprobación de un gobierno a escaso un mes de elecciones? Sí, y también pues ya escasos también 5 meses de que concluya su mandato. Entonces, cuando hay estos índices de aprobación tan sui generis, porque en el pasado no había habido una cuestión de esta naturaleza, en donde un gobierno saliente tuviese esa aprobación. Y a nivel internacional dudo mucho que también así es pueda un gobierno contar con ese apoyo, con esa aprobación. Sí, y para satisfacción de quienes han estado dentro de este proyecto de la Cuarta Transformación, pues quiere decir que hay una muy buena orientación desde el propio Ejecutivo hacia los mandos y sobre todo hacia las estructuras gubernamentales, para que se mantenga ese nivel de aprobación en el ámbito federal. Y desde luego que también
eso tiene concurrencia en el ámbito estatal, porque pues hoy por hoy también advertimos que Morena gobierna 21 estados y 2 que son de aliados. Entonces son 23 de 32, y en estas 9 gubernaturas que se disputan para este próximo primer domingo de junio, pues en lo personal considero que 6 están debidamente identificadas de que repetirán el gobierno morenista, y Jalisco está avanzando a esa cuestión, porque cada día se advierte que hay más orientación e identificación para que también Morena se alce con la victoria en Jalisco. Entonces eso nos debe también de llamar poderosamente la atención, porque Jalisco tendrá la posibilidad de encontrar una nueva opción, porque ya hemos tenido 70 años de PRI, 18 años de PAN, luego otros 6 años de PRI, y pues este periodo de MC, pues en muy corto tiempo se empezó a notar el hartazgo, licenciado Jerónimo, y por ello es que yo me atrevo a decir que Jalisco se va a alzar con la victoria, de tal manera que si vamos a tener 7 de 9, pues es una cantidad de estados que más se sumarán a que el país se pinte de guinda. Fíjese que muy interesante lo que nos acaba de decir, profesor. Igual yo quiero escuchar su opinión. Por ejemplo, ayer que se conmemoró un año más del Día Internacional del Trabajo, pues vimos al movimiento obrero salir a las calles, ¿sí? Con señalamientos, con peticiones, pero yo pienso que también de alguna manera con cierto reconocimiento, ¿no? Por supuesto. Y más porque, pues en política salarial no creo que le esté yendo mal a los trabajadores. Ahora ya ve que inclusive el decreto para que los que ganen menos de 9,000 pesos o estén en ese rango no paguen impuestos. Sí. Y bueno, pues en general escuché posicionamientos, por ejemplo, del CENTE a nivel nacional, refiriéndose pues a que este gobierno pues ha tratado bien, pues, y no le ha ido mal. Sí. Igual al dirigente de los petroleros, refiriéndose de manera determinante cómo ven la situación con la candidata actual, pues, del partido en el gobierno, de que van a darle el respaldo. Sin duda, es que están viendo que en principio el poder adquisitivo mejoró mucho en cuanto al aspecto de carácter salarial, porque los que ya tenemos un poquito de antecedentes de cómo se venían generando los aspectos de incrementos salariales en el pasado, pues veíamos que eran pues unos incrementos magros, y sobre todo hoy que vemos que el salario mínimo está muy bien cotizado, y que sin duda ese será uno de los aspectos que en el próximo gobierno se tendrá que fortalecer cada vez más, para que el poder adquisitivo de los trabajadores se vea reflejado en su canasta básica. Perdón que me interrumpa, profesor, fíjese, a propósito de los incrementos al salario, me llamó poderosamente la atención un pronunciamiento de directivos de Bancomer, de que hay posibilidades para que sigan dándose incrementos a los salarios mínimos,
sin que impacte a la inflación. Por supuesto. Ese es un aspecto que fortalece nuestra economía. Porque una de las cuestiones que le afectaban mucho era la inflación. Oiga, profesor, me llamó la atención hoy en el periódico La Jornada, su rayuela, de que muy a pesar de muchos y de tantas cosas, se nos va a hacer llegar a otro proceso electoral, porque Sí. pues ya estamos aquí. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Sí. Interesante, ¿no? Muy interesante. En este momento de transformación, que se pueda, ¿no?, llegar a ejercer en libertad el derecho al voto y que democráticamente pueda la ciudadanía pues llevar a sus gobernantes a los puestos. Sí, sí, hay un asunto que también tenemos que sopesar, que muy a pesar de las campañas que se venían generando en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo para la como próxima presidenta de México, recordemos que esas campañas que se habían orquestado desde los ámbitos de quienes son los que están impulsando al PRIAN-RD, eran precisamente o son precisamente quienes se vieron afectados en sus canonjías y beneficios que tenían en el pasado, en los pasados regímenes. Y a mí lo que me llamaba la atención y lo que me llama la atención es que no pudieron generar esa percepción de vincular al presidente que ha tenido siempre y ha mostrado siempre una actitud consecuente en su vida diaria y en sus cuestiones de cómo ha venido desenvolviéndose socialmente en una austeridad republicana. Y eso de vincularlo como un presidente ligado con actividades ilícitas y de ponerle la etiqueta narcopresidente no le resultó, o narcocandidata no le resultó, que fue lo que hizo en el debate, en el segundo debate, la candidata de la oposición asumirse como la mejor alumna de Jorge Castañeda. Hoy yo creo que debe dársele un diploma por haber hecho eso que le indicó Jorge Castañeda, de decir mentira tras mentira, pero a lo grande. Dijo patín, trancazo, hay que noquearlos, hay que demostrar lo contrario a lo que son las reglas de urbanidad política. Y esas reglas de urbanidad política no se vieron ni una milésima en el segundo debate. La señora candidata de la oposición se veía hasta sacada de sus cabales porque no le respondía la candidata Claudia Sheinbaum a sus agresiones, no se enganchó, vamos, tuvo oportunidad de salir adelante con propuestas y la otra con agresiones. Y bueno, si analizamos ese espacio del debate, el segundo debate, bueno, pues yo creo que el candidato Maínez está logrando su objetivo
porque seguramente ya ahora la preocupación de los que manejan la campaña de Xóchitl Gálvez es de que no caiga al tercer lugar, sino que se sostenga en ese porcentaje de votación que tiene, porque Maínez se notó que fue mucho mejor a las formas de hacer ese contraste de Xóchitl Gálvez con la candidata de Morena, y Maínez sin duda alguna la va a alcanzar y quizás la mande al tercer lugar. Entonces para nosotros sería una cuestión que ya se está decantando, porque cada vez más cae el interés por votar por el PRI-PAN-RD, y por primera vez también la señora candidata de la oposición dijo que era la candidata del PRI, del PAN y del PRD, cuando antes lo negaba, que era ella una candidata ciudadana. Ella decía que era una candidata ciudadana y que por lo tanto, bueno, ella iba a asumirse como lo que se genera en una independencia de partidos políticos, cuando también nosotros hemos podido advertir que ella ha sido panista, que ha sido siempre pues una persona vinculada a Acción Nacional y que actúa con los principios del Partido Acción Nacional, esto es, de la derecha, pero también de la extrema derecha. Te llama la atención, profesor, a propósito, pues la invitación y la convocatoria que hizo, yo lo refiero pues como conservadores del mundo de México unidos. Sí, así es. Conservadores del mundo y México unidos. Así es. En fin. Profesor, con relación a la elección aquí en el estado de Jalisco, por favor, usted día con día está dándole seguimiento puntual. Platíquenos, por favor, cómo andan las cosas. Bueno, para satisfacción de los que estamos identificados con el proyecto de Morena y la Cuarta Transformación de que llegue a Jalisco, pues notamos algo que viene también manteniéndose como una tendencia. Y esa tendencia es que Morena se está posicionando extraordinariamente en el área metropolitana y no se diga en el interior del estado. ¿Y por qué lo menciono en ese sentido? Porque los candidatos de Guadalajara y de Zapopan y de Tlaquepaque y Tonalá pues están muy fortalecidos. La percepción que se tiene también de Tlajomulco es que está habiendo una inclinación muy favorable para que sea también competitiva la elección. Entonces aquí los candidatos de Morena en el área metropolitana pues van a estar muy a la vanguardia, sobre todo porque José María Martínez en Guadalajara es un hombre con mucha experiencia política. El Chema Martínez. El Chema Martínez que está impactando en Guadalajara, sobre todo porque ha sido un hombre que se ha identificado con una política que da resultados. Entonces, vemos que el joven Kumamoto también está haciendo lo suyo en Zapopan y que la gente los ve muy atractivos para que sí cambie el sentido de su voto y pueda Morena en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, con la compañera Laura Imelda,
Se ve fuerte. Se ve fuerte. Uh-huh. Entonces, no se diga en Tonalá con el buscando la reelección Sergio Chávez. Con licencia, Sergio Chávez. Uh-huh. Entonces, no tenemos la menor duda de que va a haber un resultado muy favorable para los candidatos de Morena en la zona metropolitana. Y tampoco podemos dejar de lado el que está concentrado el 60% de los electores en esta zona de estos municipios del área metropolitana. Por lo tanto, si hay asuntos relacionados con triunfos en estos municipios que concentran el mayor número de electores, pues no se diga en el interior del estado, en donde Morena tiene una muy alta aprobación, sobre todo en los distritos 18, 19, el 1, donde hay un número de electores muy importantes. No se diga en el corredor de la ribera de Chapala. Uh-huh. Entonces, hay satisfactores. Apuntala eso a la gubernatura. Eso apuntala muy bien. En el distrito 5, pues hay buenas expectativas. ¿El de la hermosa provincia cuál viene siendo? ¿9, 11? ¿Cuál es el 11. Es el 11. Y sí, también, bueno, el oriente de la ciudad de Guadalajara es muy interesante porque son las colonias más populosas. Y eso sin duda pues hay mayor interés en que se alce con la victoria Morena y consecuentemente se pueda tener un gobierno diferente a lo que hemos tenido en Jalisco. Y bueno, también hay que decirlo, en el caso de los jaliscienses se han visto con un desencanto hacia lo que hizo este gobierno mesista, y que desde luego el asunto le impacta al candidato de MC, que sería Pablo Lemus, y consecuentemente a los que estén como candidatos en los diferentes municipios del área metropolitana y del estado. Pero sin duda es en base a que hay una asignatura que deja muy pendiente este gobierno que está por salir, y que también el propio gobernador está dejando que corra la pelota, sobre todo porque pues el candidato de MC no era su candidato. Entonces dice él pues que corra la pelota y hay que con su MC se lo coman. Entonces, si gana MC, pues él dice, ay, es porque de alguna manera se hizo el trabajo político que se tenía que hacer, y si pierde, pues también igual a él no le va a interesar. ¿Por qué? Pues porque él, sin duda alguna, él se va a ir de Jalisco. Él se va a ir de Jalisco. Yo creo que sus expectativas están ya fuera incluso del país. Entonces, está compitiendo Morena aquí. Por supuesto, y yo estoy en la tesitura de que Claudia Delgadillo será la próxima gobernadora. Muy bien. A menos de un mes estamos para allá. Claro. ¿Bien? Profesor, muchas gracias. No, al contrario, un placer como siempre. Lo y espero, aquí siguiente estaremos pensando en que puntualmente. Vamos a un corte y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos de regreso y ya se encuentra aquí en el estudio para su participación semanal el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, pues aquí escuchando al maestro, profesor y Gavino, muy optimista, objetivamente optimista, porque todos pues tenemos una percepción de este momento, que hoy es día 2 y el próximo día 2, en un mes exactamente, La elección. va a haber una elección. Y pues está desarrollándose en muchas formas la elección, en la comunicación, en las actividades de los partidos, en las diferentes discusiones, diferentes, no sé, en las redes sociales, en todas partes, pero sí advierto yo, por ejemplo, una actitud por parte de ciertos grupos, y digo ciertos grupos porque es uniforme su forma de, su argumento, ¿no? Si tú lo escuchas en un lugar, lo escuchas en otro, es uniforme, ¿no? Es el mismo discurso, primero negativo, segundo ofensivo. Yo veo como ciertos grupos, ciertos personajes sobre todo de la oposición, son muy ofensivos, utilizan un lenguaje demasiado ofensivo, insultante y poco respetuoso. Y no debiera ser, no debería ser, porque no se trata de los argumentos fundarlos en ofensas o para descalificar al otro, porque hay una actitud muy común, el descalificar al otro como si eso lo hiciera a uno mejor. ¿Verdad? Yo veo, por ejemplo, a una candidata cómo descalifica a la otra, como si esas descalificaciones, esos señalamientos que hace, la hicieran mejor, o la hicieran ver más positiva, más capaz. Ser bravucona pues no tiene que ver nada con la inteligencia o con las campañas políticas, porque yo creo que los políticos y las mujeres políticas debieran ser un poco más, hablar más de propuestas, hablar más de escuchar a la población, no de lo que quieren hacer, porque es muy fácil prometer, ¿verdad? Es muy fácil, no, miren, yo les voy a resolver todo. Si no tienen agua, yo les voy a traer agua. Si no tienen escuelas, va a haber escuelas. Se va a aumentar los sueldos de los médicos, van a tener médicos que los van a tratar, que van a ir a sus casas. Yo he escuchado cosas así, que van a ir a mi casa a ver qué tan enfermo estoy para darme mi medicina, para llevarme mi medicina. O sea, cosas, pero eso genera un ambiente ríspido, un ambiente de poca confianza para algunas personas. Fíjate, hoy en la mañana a mi compañero de la oficina le habló un cliente a quien le llevamos algunos asuntos. Es una persona que tiene un buen patrimonio, tiene muchos bienes, algunos bienes importantes, y le habló hoy en la mañana, muy temprano, para preguntarle qué tan cierto, muy atemorizado sobre todo, de que el gobierno, con la
próxima constitución le iba a quitar sus bienes y le iba solamente a concesionar ciertos bienes. Entonces, para mí me llama la atención porque eso, lo hemos hablado en otros programas, eso pertenece a un discurso viejo. Sin embargo, es usado. Y así como ese discurso viejo, que supuestamente hace peligrar las actividades del gobierno, las políticas del gobierno, hace peligrar la propiedad privada, hace peligrar la libertad, se sigue reproduciendo, se sigue transmitiendo y se sigue aprovechando y se sigue usando, sobre todo para mucha gente que es, yo diría que es distraída, que es desinformada, ¿verdad? Pero sí surte un efecto. Yo lo he visto. Perdone, también ayer me voy a caminar a hacer ejercicio ahí al parque y un médico, amigo que también coincidimos, me alcanza y me dice, oye, Lick, con el que sabe, lo mismo que hoy, que estás planteando, que le comentaron hoy. También me lo dijo y andaba entre que... Alarmado, sí. Y yo le dije, no, espérame, pues es que no hay ninguna reforma, no hay nada todavía para decirte, mira, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿de veras no hay nada? No hay nada, doctor. Pero esa es una prueba de que de tanto repetir mentiras, la gente empieza a creer. Yo tengo una clienta que tiene 2 casas y así me ha dicho. Dice, oye, ¿es cierto que me van a quitar una casa y nomás me van a dejar una? Tuve que hacer una explicación, pues lo más... Oye, Eduardo, pues interesante lo que se está viviendo, ¿no? Dentro de este escenario de la próxima elección. Y la manera, pues, como bien señalas, que se está viviendo de muchos foros, espacios, ambientes, incluso hasta familiarmente. Y bueno, pues igual yo no comparto la cuestión, ¿no? De base a mentiras, ¿no? En base a mentiras, ¿no? Pues, pero pues hay quienes, como tú dices, por ahí se van. Y es fácil, cuando pones cuidado, notar quienes utilizan sobre todo las mentiras, las ofensas y el discurso violento. O sea, tú, si ponte a ver, no sé, los medios, las redes, los periódicos, lo que tú quieras, incluso en los ambientes reducidos, con los compañeros de trabajo, con los familiares, ¿quiénes usan el ofender? ¿Quiénes usan la manera violenta, agresiva y ofensiva de referirse al otro? Cuando no, es innecesario, ¿verdad? No es necesario ofender para transmitir una idea, no es necesario callar al otro, no dejarlo hablar, porque yo he notado algunas entrevistas, pues que las puede ver uno en internet o en algún medio, ¿sí?, en donde se invita a ciertos personajes a ser entrevistados o a hacer lo que ellos le llaman, pues, debates, que no son más que alegatas muchas veces, que no son, no se discurre, no se propone, no se compara propuestas, sino no se deja hablar al otro. Y estamos hablando de medios nacionales, entrevistas en programas o con entrevistadores o periodistas o personas que se dicen periodistas, porque es muy importante ese concepto de periodismo, ¿verdad? Pero quizá lo tratamos después. Sí. Sin embargo, tú ves cómo son invitados y tú ves cómo
no se permite hablar a uno, pero esa interrupción, esa alegata, ese no dejar hablar al otro, es permitido, es como una mecánica, como una maniobra para callar al otro y tratar de mostrar al más agresivo como el mejor. Se vio según entiendo, algunos notaron eso en el último debate, ¿verdad? Como alguien que es más agresivo se ve como, más que provocador, se ve como, me tuvo miedo, ¿no? Me tienen miedo. Y cuando no es así, porque la gente puede notar finalmente que quién tiene propuestas, quién tiene un discurso más articulado, quién tiene más seriedad, no nada más seriedad en su expresión, seriedad en sus actos, en su política, en sus objetivos, en sus propuestas, ¿verdad? Hablar de propuestas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la economía y sobre todo con la libertad. Valores que no se deben perder. Fíjate, yo así comparando vivencias, digo, cómo gente que ha ido a otros países, que ha estado en Chile, en Israel, en Europa, qué difícil es para la gente expresarse, actuar con libertad. Simplemente, ya no digamos usar el lenguaje que aquí se usa, por ejemplo, en contra del presidente, sino simplemente para expresar ideas, o mostrar inconformidad por algo, o solicitar una petición a su gobierno. Hay países como Chile en donde no puedes hacer eso, porque ya hay una tradición de represión. Es muy difícil. Recientemente un compañero de un grupo de ballet me decía, y voy a introducir el tema de Palestina, que él tuvo la oportunidad de ir a Israel y recorrer durante un buen tiempo, unos meses, todo el país, haciendo presentaciones de danza, de ballet, de un grupo mexicano relacionado con el mostrar el ballet mexicano y el trabajo que se hace aquí. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Yo al único país que no regresaría en toda mi vida sería a Israel. Y estaba sorprendido, dice, es vergonzoso la discriminación que se hace a los palestinos. O sea, cómo se les discrimina, se les controla. Estamos hablando antes de lo que está sucediendo en Gaza. Entonces, en Europa se están empezando a manifestar. En Estados Unidos, la semana pasada, tú me preguntabas qué opinaba de las manifestaciones que en los Estados Unidos, en más de 60 universidades de Estados Unidos se están dando, ¿verdad? Están empezando a ser reprimidos los jóvenes. Incluso hubo recomendaciones de legisladores, de congresistas, de que se permitiera la libertad de expresión, porque ese es uno de los valores que ellos más defienden, ¿verdad? Sin embargo, también hay expresiones de congresistas en Estados Unidos que amenazaron que se les iba a dejar de dar presupuesto a las universidades que permitieran las manifestaciones en contra de lo que está ocurriendo en Gaza, del genocidio. Oye, Eduardo, pues ya introdujiste el tema
de lo que está sucediendo pues en aquella región de Palestina y lo que sigue generándose a nivel del mundial con respecto a ese conflicto. ¿Qué es lo más último, lo más actual que nos puedes platicar? Pues lo más actual es que las cosas no han cambiado. Sí hay un repudio, empieza a notarse, empieza a percibirse en muchas partes del mundo, un repudio no nada más a la acción militar genocida por parte del ejército de Israel en contra de la población desarmada e indefensa de Gaza, Palestina, sino que empieza a haber un repudio, por ejemplo, en Europa, en los parlamentos, algunos políticos, partidos y muchas personas han empezado a manifestarse en un sinfín de ciudades, en el norte de Europa, en el centro, París, Dinamarca, Alemania, en muchas partes se ha empezado a hacer manifestaciones que muestran una inconformidad en infinidad de países, ¿no? Pero curiosamente también sucede en Estados Unidos, en donde están, me tocó ver un fragmento de un video en donde aquella actriz, tú la debes conocer, Susan Sarandon, sí, cómo no, se expresaba dando un discurso repudiando primero la agresión que se hace al pueblo palestino, pero además hizo una lista de víctimas. ¿Cuántos niños mueren cada día, cada hora? ¿Cuántas personas, cuántas madres, cuántos jóvenes siguen muriendo día a día? Pero lo más importante de todo es que decía que no bastaría una condena, sino un cese al fuego y un reconocimiento al Estado palestino por parte de los Estados Unidos. Pero además reprochaba, esta actriz reprochaba cómo esos bombardeos, ese armamentismo, ese poderío del Estado de Israel es financiado por los impuestos de los ciudadanos norteamericanos. Sí. Y eso no lo empiezan a expresar su repudio. ¿Cómo se está buscando autorizar nuevos presupuestos, nuevas cantidades de dinero para rearmar al Estado de Israel? Entonces, y el Estado de Israel pues está tranquilo, ¿verdad? Porque está cobijado por la política norteamericana y por la política europea, de la OTAN. Sin embargo, existen esas dos ópticas. Pues está la óptica oficial, que está empezando a ser repudiada por sus propios ciudadanos. Tú busca, si quieres, en internet o en cualquier lugar, manifestaciones o en qué ciudades o cuántas ciudades, y vas a encontrar en todo el mundo, ¿verdad? Pero también, ¿cuáles son los argumentos de esa gente que se manifiesta? Es el mismo: no financiar y no nada más sancionar o criticar, no, ordenar un cese al fuego, limitar los presupuestos para armar, para seguir armando a ese ejército que es muy poderoso, pero pues se enfrenta contra un pueblo desarmado. Entonces, así casi cualquiera es poderoso, ¿no? Entonces, sí se siente ese repudio, que como mencionábamos anteriormente, es un repudio que empieza a tirar por tierra esa imagen de víctima que tuvo muchos años la política israelí,
que se sentían víctimas de un terrorismo que provenía de los palestinos, de los árabes, que eran peligrosos. Cuando el término terrorismo fue acuñado precisamente para justificar reacciones de cualquier, lo más violenta posible. Por ejemplo, yo en días pasados, ayer o antier, le hablaba con alguien y le decía que una de las razones por las que no convendría, por ejemplo, que se aplicara en México el término terrorista a los narcotraficantes, sería porque entonces se tendría que aplicar la política antiterrorista que permitiría a cualquier país, a Estados Unidos, a cualquier país europeo, entrometerse en cualquier momento, en cualquier lugar y ante cualquier posible amenaza que ellos consideraran amenaza en los asuntos de México y contra los delincuentes mexicanos. Es decir, que podrían entrar fuerzas armadas a México, que podrían entrar, eso permitiría un ingreso, una intromisión que sería muy grave para la soberanía mexicana. Y va en contra eso iría en contra de la política de respeto a la soberanía de otros países, pero también la exigencia exterior mexicano, a la política exterior mexicana. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales no convendría. Pero aquellos países que utilizan para señalar a ciertos grupos que son evidentemente sus enemigos como terroristas, les permite bombardear, destruir, atacar, ya no nada más sanciones económicas, sino sanciones armadas, operativos armados. Entonces, por eso es debe tener mucho cuidado cuando se ha intentado denominar, por ejemplo, aquí en México, como terrorismo al narcotráfico. Muy bien, Eduardo. Pues bueno, muy interesante lo que platicamos, Eduardo. Por el momento te agradezco, como siempre, tu presencia aquí en el estudio para tu participación semanal y nos vemos en el siguiente programa, ¿te parece? Aquí estaremos. Gracias. Sí. De esta manera llegamos a la parte final de otro más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.